Hola, mi nombre es Cristian Muraca, soy docente de la cátedra, específicamente de una de las comisiones del turno noche. Hoy estoy acá con este video para hablar de la unidad número 9, que nos habla específicamente del derecho tributario administrativo. Para esto entiendo que la mejor forma es hablar de las definiciones que la doctrina le dio, ¿sí?, a este derecho tributario administrativo. Iniciamos por la definición del doctor Dino Harach, ¿sí? Y él nos habla de este derecho tributario administrativo como el conjunto de normas que disciplinan la actividad administrativa y las relaciones que teológicamente se vinculan con el tributo, ¿sí? Vamos a ir avanzando con dos definiciones más que abren un poco esta primera definición que yo les acabo de dar, y en parte las enriquece. Posteriormente, cuando avancemos con las filminas, vamos a ver cómo abrimos esta definición y cuáles son los puntos en específico, ¿sí?, de este derecho tributario administrativo con relación a su definición. La segunda definición que yo les traigo es la de Héctor Villegas, ¿sí? Villegas. Nos habla de que este derecho tributario administrativo es el complemento indispensable del derecho tributario material, ¿sí? El derecho tributario sustantivo, lo que ustedes vieron la clase anterior con Guadalupe y Noelia, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene las normas que la administración fiscal utilizará, ¿para qué? Para comprobar si corresponde que cierta persona pague un determinado tributo. Y en este caso, ¿sí?, en caso de ser positiva esta primera parte, ¿cuál será el importe por tal concepto, por tal tributo, que le corresponderá percibir a la administración fiscal? Avanzamos un poco más, llegamos a la última definición que yo les traigo, que es la de la doctora Catalina García Vizcaíno, ¿sí? Y ella nos habla de el derecho tributario administrativo como el conjunto de reglas jurídicas que buscan determinar si corresponde, en el caso en concreto, que el fisco perciba de cierto sujeto, algo similar a lo que ya veníamos hablando, una suma en concepto de tributos, ¿sí? Y agrega la forma en que la creencia, ¿sí?, esta suma a percibir, se transformará en un importe tributario líquido, que posteriormente ingresará al tesoro público, ¿sí? Estas son tres definiciones que me parecieron las más acertadas, tal vez para esta filmina introductoria del tema, ¿sí? Hay muchas otras definiciones, pero lo que me pareció que va a quedar mejor para analizar este tema era abrir un poco estas definiciones. Por eso ahora vamos a pasar a la próxima filmina, y ya vamos a abrir estas definiciones, estos conceptos que mencionamos recién. Estos conceptos, estas definiciones que hemos visto en la filmina anterior, todos nos hablan de un punto que se repite, ¿sí?, que es el conjunto de normas. Que, como yo les pongo acá en esta filmina, hablamos del conjunto de normas que lo que busca es disponer la relación jurídico-tributaria entre la administración y el administrado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar si corresponde al fisco percibir una suma, ¿sí?, una suma en concepto de tributo, con el objetivo de determinar el sujeto de quien se debe percibir dicha suma. También buscan determinar el monto, ¿sí?, del tributo a percibir. Y por último, como ya lo hemos visto, como agrega la doctora Catalina García Vizcaíno en su definición, que fue la última que vimos en la filme anterior, la forma en que la suma se transformará en un tributo fiscalmente percibido, ¿sí? Pero no termina acá los puntos principales del concepto de derecho tributario, sino que encontramos algo más. Este derecho tributario administrativo también
¿sí? Abarca normas que otorgan al Estado poderes. Yo agregué poderes acá, se pueden llamar también facultades. ¿Qué facultades? En este derecho tributario administrativo encontramos las facultades que el Estado tiene para realizar la verificación y la fiscalización tributaria, que son puntos que más adelante en nuestra charla ya vamos a analizar. Y por último, cuando hablamos de este concepto de derecho tributario, no podemos dejar de mencionar, ¿sí?, que esta rama, como yo les pongo acá, del derecho tributario, es indispensable, ¿sí? Se necesita sí o sí, ¿para qué? Para la aplicación del derecho tributario sustantivo, que es lo que vimos en el video, el video anterior, ¿sí?, de la clase anterior. ¿Por qué? Porque, como agrego acá, aporta las reglas de aplicación, ¿sí? Antes de seguir avanzando, vamos a pasar a la última doctrina referida al concepto, y me pareció interesante marcarle cuál es el fin general, vamos a decir. Antes hablamos de los objetivos que tiene este derecho tributario administrativo, ¿sí?, este conjunto de reglas que conforman este derecho tributario administrativo. ¿Cuál es el fin, ¿sí?, de esta rama? Por un lado, verificar el cumplimiento de las obligaciones del derecho tributario sustantivo, ¿sí? Y por otro lado, por más que vamos a decir que también es una consecuencia de la primera finalidad, facilitar la tarea de recaudación del fisco, ¿sí? Estas son las dos finalidades que me pareció interesante marcárselo, que también gran parte de la doctrina, por ejemplo, la doctora Catalina García Vizcaíno lo marca en sus clases y en sus libros, ¿sí? Estos son los dos fines principales, tal vez generales, de este derecho tributario administrativo, ¿sí? Bueno, avanzando un poco y ya entrando de lleno en lo que es el programa de nuestra materia, tenemos que hablar de la organización fiscal en la República Argentina. Nuestro programa habla específicamente de la organización fiscal nacional, ¿sí? Pero ya nos vamos a meter de lleno en esta organización fiscal nacional. Previamente vamos a hablar un poco de la organización fiscal de los tres niveles de Estado, de gobierno, perdón. En primer lugar, como yo les marco acá, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, adopta la forma de gobierno federal, ¿sí? Como consecuencia de esto, cada uno de los niveles de gobierno, tanto nacional, provincial como municipal, posee su organismo de recaudación fiscal, como les digo acá, que tiene la capacidad tanto para recaudar como para administrar sus propios recursos. Estos tres niveles de gobierno, ejemplificándolos, vamos a encontrar. A nivel nacional tenemos la Administración Federal de Ingresos Públicos, conocida como AFIP. A nivel provincial le marqué tal vez las dos más cercanas que tenemos nosotros. Por un lado, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, conocida como ARBA, y por otro lado, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el ámbito de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida como AGIP. Y el último nivel de gobierno, a nivel municipal, cada municipio, ¿sí?, tiene su Dirección General de Rentas. Vamos a avanzar, ya nos vamos a meter de lleno en la Organización Fiscal Nacional de la República Argentina, en su estructura y sus acciones, vamos a decir, ya facultades. La Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí?, AFIP, está dividida en tres direcciones tres direcciones generales. Por un lado, la Dirección General de Aduanas, ¿sí?, DGA, la Dirección General Impositiva, DGI, y la más nueva, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Ahí están las siglas, ¿sí? Avanzamos un poco y encontramos que en la actualidad, como yo les marco acá, AFIP es el organismo de recaudación del nivel de gobierno nacional, ¿sí? Y sus funciones fiscales, sus obligaciones de recaudar, ¿sí?, están divididas en estas tres direcciones que les mencioné antes, y acá les traigo cuál es la función principal de cada una. Si hablamos de la Dirección General Impositiva, de la llamada DGI, la función principal
es obviamente la aplicación, acá le traigo los verbos, percepción, recaudación y fiscalización de los impuestos nacionales y sus accesorios. Cuando hablamos de accesorios, por ejemplo, de sus intereses. Cuando hablamos de la Dirección General de Aduanas, ya avanzamos a otro ámbito, vamos a decir, y esta Dirección General, la DGA, ¿sí?, tiene entre algunas de sus funciones, yo acá le traigo las principales, ¿sí?, la recaudación de los tributos que gravan tanto la importación como la exportación. Y a su vez, tiene este poder de controlar el tráfico internacional de mercaderías. ¿Sí? Y por último, como ya les dije, ahora vamos a ver un poquito los antecedentes, ¿sí?, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, ¿sí?, la tercera Dirección General, la más nueva, ¿sí?, tiene como función principal la recaudación y fiscalización de los recursos, ¿sí?, que financian prestaciones de seguridad social. Por ejemplo, yo acá les traigo un par de ejemplos, los aportes y contribuciones que de acuerdo a la normativa vigente del momento se deba recaudar ¿sobre qué? Sobre la nómina salarial. Esta es una de las funciones, este es uno de los ámbitos que tiene poder esta Dirección General, la Dirección General más nueva creada en cabeza de la. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, ¿sí? En primer lugar, en materia impositiva, en segundo lugar, en materia aduanera, y por tercer y último lugar, de materia de seguridad social. Cuando hablamos de la materia impositiva, nos encontramos con que entre los años 1877 y 1890 ya existía la Dirección General de Rentas, ¿sí?, que en el año 1891 nace la Administración de Impuestos Internos, como ya vimos en la charla que nos dio Germán, y explicó muy bien todo lo relativo a lo que era la materia de impuestos internos, ¿sí?, y cómo avanzó tanto la doctrina como la jurisprudencia en este tema. En el año 1932, en materia impositiva, tenemos la Dirección General del Impuesto a los Réditos, hasta que llegamos al año 1947, ¿sí?, año que a través de la ley 12.927 se crea la Dirección General Impositiva, ¿sí?, nombre que hasta hoy mantiene. Ya pasándonos de bando, ¿sí?, vamos a hablar de la materia aduanera y su estructura a través de los años en nuestro país. En el año 1778 nace lo que podemos llamar la aduana de Buenos Aires, ¿sí? En el año 1931 recién pasa a llamarse la aduana en general, como Dirección General de Aduanas, y ya es a nivel país, ¿sí? En el año 47, ahora van a ver que fue mutando de nombre, fue cambiando de nombres por más que mantenía las mismas funciones. En el año 47 pasa a llamarse Administración General de Aduanas y Puertos, en el año 1969 se llama Administración Nacional de Aduanas, hasta que en el año 97, ya vamos a ver qué pasa en este año en particular, ¿sí?, vuelve al nombre que tenía en 1931, se pasa a llamar Dirección General de Aduanas y es el nombre que mantiene hasta el día de hoy. Les dije que en tercer lugar íbamos a hablar de la materia seguridad social y sus antecedentes. Sí, y lo primero que hay que decir que las facultades de recaudación, ¿sí?, los poderes recaudatorios de los tributos vinculados a esta materia, en el año 91 estaban en cabeza de la Administración Nacional de la Seguridad Social, conocida como ANSES, ¿sí?, hasta que en el año 93, ¿sí?, a través del decreto 570 del 93, ¿sí?, nos encontramos con que pasa a estar en cabeza de la Dirección General Impositiva, ¿sí? Y así, durante 8 años, hasta que en el año 2001, a través del decreto 1231 del 2001, obviamente, pasa a estar en cabeza de una nueva Dirección General creada, ¿sí?, en principio a estos efectos, ¿sí?, que hoy sigue en la estructura organizativa de AFIP, llamada Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, ¿sí? Vamos a ir hablando de antecedentes y por eso tenemos que llegar al año 96,
y hablar de la fusión de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Vamos a ir por partes, vamos a arrancar por la ley 23.696, ley de reforma del Estado, que hablaba de una emergencia administrativa que estaba sufriendo el país. Y tenía como objetivo, ¿sí?, la necesidad de mejorar los organismos de recaudación y de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitaban recaudar más, necesitaban que entren más recursos al Estado. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo Nacional? A través del decreto 1156 del año 96, funciona la Administración Nacional de Aduanas, ¿sí?, con la Dirección General Impositiva. Y crean, con el objetivo de crear una agencia única, a la AFIP, como la conocemos hasta hoy. Posteriormente, como les dije antes, en el año 2001, ¿sí?, se une a AFIP, a estas dos direcciones generales ya vinculadas, ya unidas en el ámbito de AFIP, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. ¿Sí? Esta fusión, ¿sí?, esta creación de este nuevo organismo de recaudación, AFIP, ¿sí?, se le agrega el decreto 618 del 97, en el cual se estableció las competencias, facultades, derechos y obligaciones, ¿sí?, de este nuevo organismo. Yo les pongo nuevo organismo entre comillas, ¿por qué? Porque no es nuevo, ¿sí? Lo que pasó es que las direcciones generales impositivas y la Dirección General de Aduanas se unificaron y crearon uno solo, que por eso pasó a ser nuevo, pero con las mismas facultades que ya traían estas dos direcciones generales. En el 2001 sí se agrega la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Pero con este decreto se completa el proceso de función, porque ya tenía, aparte de su estructura, cuáles eran sus competencias, facultades, derechos y obligaciones. Vamos a hablar un poquito de este decreto 618 del 97. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar que este decreto nos habla de la Administración Federal de Ingresos Públicos como un ente autárquico, ¿sí? ¿En el ámbito de quién? ¿En el ámbito de quién? En el ámbito del Ministerio de Economía, como órgano jerárquico de la administración, ¿sí? Esta autarquía que yo les mencioné en el inciso anterior, ¿sí?, les agrego acá que es debido al articulado del decreto porque es el mismo decreto el que la caracteriza así a la administración y le da esta característica, ¿sí? Y habla de una autarquía, o entendemos que es una autarquía presupuestaria, financiera y de gestión, ¿sí?, con todo lo que esto abarca. El decreto, a su vez, acá en el punto C, que les traigo, ¿sí?, define que AFIP estará a cargo de un administrador federal, ¿sí? Actualmente, ¿sí?, la administradora federal es Mercedes Marco del Pont y es designada por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Tiene carácter de secretario de Estado. Avanzamos ya propiamente dicho en las atribuciones, como les vengo a traer acá, deberes, funciones, del administrador federal propiamente dicho. Esto está entre los artículos 6 y 9 del decreto 618 del año 97, y ya lo vamos a ver más adelante, pero no es que el administrador federal hace todas las funciones que dice, cumple con todas las funciones, se atribuye todo lo que diga el decreto, sino que ya vamos a ver que el administrador federal delega, ¿sí?, en los directores generales o en quien corresponda conforme la normativa vigente, estas atribuciones que da el decreto 618 del año 97. Son 4 las facultades que yo les vengo a mencionar ahora. En primer lugar, hablamos de la facultad de organización interna, ¿sí?, que tiene el administrador federal, ¿sí?, la facultad de reglamentación, en el artículo 7, la facultad de interpretación, en el artículo 8, y por último la facultad de dirección y juez administrativo, ¿sí? Acá yo les menciono en un párrafo final que el administrador puede delegar, ¿sí?, en los directores generales, en los subdirectores generales, y estos
Bueno, respecto de sus jefaturas, quiere decir que esto puede ir bajando, ¿sí? Las atribuciones del artículo 6, 7 y 8, ¿sí? Según cada caso en particular. A ver, el decreto 618 del año 97 también nos habla en su artículo 6, que yo les había mencionado que era de organización interna, en cabeza del administrador federal, ¿sí? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de organización interna, para que no me falte nada y mencionarle todo, por ejemplo, puede designar con carácter de planta permanente, ¿sí? Los empleados de la administración, puede organizar y reglamentar el funcionamiento de la administración. Cuando hablamos de reglamentación, por ejemplo, puede dictar normas obligatorias con respecto a la inscripción de contribuyentes, de agentes de retención y percepción. Cuando hablamos de interpretación, por más que siga siendo una facultad del decreto 618 ya está un poco en desuso, ¿sí? Hablamos de que puede interpretar la normativa, ¿sí?, vinculada a la materia tributaria con carácter general, ¿sí? Disposiciones del decreto, sobre todo 618, las puede interpretar con carácter general y todos deberán cumplir. Y por último, yo les hablé, ¿sí?, del artículo 9, de esta facultad de dirección y juez administrativo, ¿sí? Y, a ver, el administrador federal tiene esta facultad de juez administrativo, es decir, va a poder valorar la conducta del contribuyente, ¿frente a qué? Frente al cumplimiento de sus organizaciones fiscales, ¿sí? A su vez, gracias a esta facultad de dirección y juez administrativo que le da el artículo 9, por ejemplo, puede conceder esperas para el pago del tributo, y con la facultad de dirección puede establecer quién de los empleados, ¿sí?, quienes de los agentes de AFIP pueden requerir auxilio a las fuerzas públicas, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de las facultades de verificación y fiscalización, que está dentro de sus posibilidades. Como les decía, el artículo 6 también nos habla de cuáles son las facultades y responsabilidades fijas para los 3 directores generales, ¿sí?, director general impositivo, director general de aduanas y director general de los recursos de la seguridad social, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 6, habla de la facultad de organización interna, ¿sí? Todo esto, ¿por qué lo decimos? Porque por más que el administrador federal también tenga en cabeza propia, ¿sí?, estas facultades, ya les mencioné que lo puede delegar, ¿sí? Lo puede delegar para abajo conforme el caso y la normativa vigente, ¿sí? También en el artículo 9, ¿sí?, del artículo 618, nos habla de otra atribución que tienen los directores generales. Otra facultad, como les digo acá, es la facultad de dirección y de juez administrativo, pero ya pasamos, ¿sí?, a hablar de una facultad propia. ¿Por qué propia y no, como les decía antes, fija? Porque por más que el administrador federal delegue la facultad de dirección y juez administrativo, el director general de aduanas, por su competencia propia, ¿sí?, va a tener esta facultad, pero únicamente en el ámbito de su materia. Acá también les menciono que el director general de la impositivo, también va a tener esta facultad de dirección y juez administrativo, pero en su materia, en la materia impositiva. No se va a poder meter en la materia aduanera, propiamente dicho, porque es competencia del director general de aduana. Entonces, el artículo 6 nos habla de la facultad de organización interna y de los directores generales como responsabilidades generales, repito, generales de los 3, y ya el artículo 9, ¿sí?, nos habla de facultades, ¿sí?, que tienen tanto el director general de aduanas como el director general impositivo. No está mencionado acá el director general de los recursos de la seguridad social, porque se crea después del decreto, pero también, ¿sí? Pero ¿por qué nos lo separa? Porque dentro de este artículo, ¿sí?, están especificadas punto por punto, cuáles son las facultades de cada uno de los directores, tanto el director general de aduanas como el director general impositivo, la facultad de dirección y de juez administrativo. Por eso lo separamos. Hasta acá hablamos de la organización fiscal, ¿sí?, de nuestro
nacional, ¿sí? De nuestro país, hablamos de AFIP todo, y ya tenemos que avanzar un poquito más. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la definición de derecho tributario administrativo, hablamos del poder que esta rama del derecho le otorga al Estado? ¿Para qué? Para verificar y fiscalizar en materia tributaria. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de la Administración Federal de Ingresos Públicos? AFIP tiene como objetivo principal evitar la evasión fiscal, obviamente, ¿no? Pero yo entiendo que para esto, para llegar a eso, ¿sí? Siempre es preferible una política de prevención, ¿sí? Una política, obviamente lo ideal es la educación tributaria, pero también es muy interesante que en los contribuyentes haya un aumento de la percepción del riesgo, un aumento de que, a ver, con razonabilidad, estén siendo controlados, que saben que si van a evadir, bueno, AFIP va a estar para tratar de evitar esta evasión. Sin necesidad de llegar, ¿sí? Que sientan ese riesgo, que la percepción del riesgo sientan ese riesgo subjetivo que puede existir, y sin la necesidad de llegar a aplicar sanciones, ¿sí? Sin necesidad de llegar a esta política represiva que es la aplicación de sanciones. En miras de cumplir con este objetivo, como yo les pongo acá, la Ley de Procedimiento Tributario, la Ley 11.683, otorga en particular a la Administración Federal las facultades, cuáles son, otorga o menciona cuáles son las facultades de verificación y fiscalización. ¿Sí? ¿Para qué? Para, como dice acá, investirla, darle, ¿sí? Amplios poderes, ¿para qué? Para investigar o constatar si los contribuyentes cumplen o no, ¿sí? Con sus obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que nuestro sistema de determinación de la obligación se rige por la autodeclaración. Ya vamos a ver qué es esto, pero bueno, yo se los adelanto, el por qué la Administración Federal necesita, ¿sí? Estos poderes para investigar, para constatar si se paga bien, si se paga mal. Las facultades de verificación y fiscalización, en particular, las encontramos en los artículos 33, 35 y 36 de la Ley 11.683, y es de eso de lo que vamos a empezar a hablar ahora. En primer lugar, hablamos del artículo 33, ¿sí? De la Ley de Procedimiento Tributario, la cual tiene el fin de asegurar. ¿Sí? ¿De asegurar qué? La verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes. Y menciona también y demás responsables. Entonces, para asegurar esta situación impositiva, que esta situación impositiva sea la correcta, ¿sí? Para que ustedes me entiendan mejor, AFIP tiene facultades. Por ejemplo, podrá exigir, como menciona el artículo, de estos o terceros, cuando fueran realmente necesarios, en primer lugar, libros, ¿sí? Que estos lleven libros o registros especiales de sus negociaciones y operaciones propias. Acá vuelve a hablar de terceros que se vinculen con la materia imponible. Esto es muy importante, siempre se tiene que vincular con la materia imponible. Y esto nunca podrá violar, ¿sí? Nunca podrá violar derechos personalísimos de las personas. Siempre tiene que estar vinculado a la materia imponible, ¿sí? Y AFIP nunca puede ir más allá. Acá les agrego entre paréntesis que toda operación contable que se lleve va a tener que estar respaldada por los comprobantes, y estos comprobantes tienen que respetar la normativa vigente que año tras año, día tras día, o como quieran, AFIP va dictando. Sí o sí lo tienen que respetar. A su vez, puede exigir, ¿sí? Que los responsables, ¿sí? De los que estamos hablando, otorguen directamente comprobantes. ¿Sí? Cuando hablamos de comprobantes, o sea, podemos, para que ustedes entiendan mejor, vamos a hablar en particular un poquito de facturas, ¿sí? De la facturación, ¿sí? Y tienen que conservar su duplicado, ¿sí? El duplicado es el que se queda vamos a decir, el comerciante, para que ustedes me entiendan, ustedes, si son consumidores, van a recibir el original, ¿sí? Y bueno, estos comprobantes lo van a tener que conservar por el plazo de 10 años. Puede llegar a ser un plazo mayor, pero la regla
conforme lo establece la ley, es que tienen que conservarlo por el plazo de 10 años. ¿Sí? A su vez, nos agrega el artículo 33, ¿sí? Que, bueno, todas las personas que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, ¿sí? Siempre y cuando marca muy bien la ley acá, que no esté en relación de dependencia, obviamente, tiene que llevar las registraciones de los comprobantes que como les dije antes, respalden sus operaciones. Yo ya se los he dicho antes en el primer inciso, y se los vuelvo a marcar porque es muy importante, pero a ver, todas las operaciones realizadas tienen que estar respaldadas por comprobantes, ¿sí? Por facturas, vamos a decir, para que ustedes me entiendan, hay otro tipo de comprobantes, ¿sí? Y estas facturas, estos comprobantes, ustedes los tienen que tener, ¿sí? Por 10 años, porque el fisco tiene la posibilidad de exigírselo como regla por el plazo de 10 años. Puede llegar a exigírselo hasta por un plazo mayor, pero tiene que estar fundamentado. A ver, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el artículo 36, que yo lo menciono acá, pero acá me pareció interesante marcarle el tema del domicilio fiscal. La documentación, los libros, ¿sí? Los comprobantes que habla el artículo 33, ¿sí? AFIP, la Administración Federal, se los puede exigir a ustedes y les exige a ustedes que lo tengan en el domicilio fiscal, ¿sí? ¿Dónde está la definición de domicilio fiscal? Lo van a encontrar en el artículo 3 de la ley 11.683. Yo acá se las puse entre paréntesis para que ustedes sepan de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero es interesante saber que la documentación, los libros, los comprobantes que AFIP les exija a ustedes conforme el artículo 33, tienen que permanecer y tienen que estar a disposición de la AFIP cuando los requiera en el domicilio fiscal. A ver, por último, ya terminamos con este artículo 33, ¿sí? A ver, obviamente esto es algo obvio, pero no está mal aclararlo, los comprobantes utilizados, ¿sí? O los documentos equivalentes que reciban, ya sea por sus compras o locaciones, los contribuyentes, ¿sí? Nosotros, ¿cómo les puedo explicar? El que va a un comercio y recibe una factura, tiene obligación de constatar que esa factura, ¿sí? Esté debidamente autorizado por AFIP, que no sea una factura apócrifa. Es una obligación que ya no tiene el responsable, ¿sí? Sino que lo tiene el que está del otro lado. El que va al negocio de su barrio, realiza una operación, le dan una factura, bueno, nosotros, si estamos en ese lugar, tenemos que constatar que esa factura sea, ¿sí? Esté debidamente autorizado por AFIP y sea razonable con lo que exige la normativa vigente, ¿sí? Si no, también estaríamos incurriendo en una infracción. Ya avanzamos al artículo 35 de la ley 11.683, y ya directamente vamos a ver cómo arranca el artículo. AFIP tiene amplios poderes para verificar cuándo, en cualquier momento, ¿sí? Inclusive respecto de periodos fiscales en curso, por quien menciona por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento de que los obligados o los responsables den a las leyes. Es decir, AFIP tiene amplios poderes para que cuando considere y quiera, ¿sí? A través de la gente que trabaja, ¿sí? Para AFIP y tiene que cumplir esta función, verifique si se está cumpliendo con las leyes, reglamentos, resoluciones, ¿sí? Y fiscalizar la situación de cualquier presunto responsable. ¿Responsable de qué? Responsable de haber no cumplido, vamos a decir, con las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas. En este caso, para realizar esta función, ya sea de verificación y fiscalización, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá, en primer lugar, citar ¿a quién? Al firmante de la declaración jurada, ¿sí? Cita a quien AFIP analiza la declaración jurada, ve quién es el que la firma, lo cita para que conteste preguntas o
lo que considera AFIP que necesita preguntar en los requerimientos que se le haga, ¿sí? Otra vez, miren lo importante que es, AFIP puede exigir la presentación de comprobantes, ¿sí? Con la finalidad de verificar y fiscalizar, ¿sí? Puede inspeccionar libros, anotaciones, ¿sí? Y documentación de responsables terceros. Puede inspeccionar los libros donde ustedes anotan sus operaciones, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante, seguramente se profundice en lo que es derecho penal tributario, ¿sí? Puede solicitar fundadamente al juez nacional que corresponda que se libre orden de allanamiento, ¿sí? Ya lo van a ver, el orden de allanamiento tiene que estar. A ver, ¿cómo les puedo decir? La orden de allanamiento tiene que mencionar todo lo que se pretende allanar, todo lo que se busca, todo lo que se va a secuestrar, tal vez, en lo que es el allanamiento, ¿sí? Pero esto tiene que estar solicitado al juez nacional. Esto ya salimos del juez administrativo, salimos del ámbito administrativo, pasamos al ámbito judicial, ¿sí? Tienen que solicitar de forma fundada el por qué se necesita allanar un domicilio, ¿sí? Se lo tiene que solicitar al juez, y el juez es el que va a decir sí o no. Ya pasamos al inciso E. Bien, cómo se va poniendo cada vez más, le podemos decir, espeso, ¿sí? Este tema de estas facultades que tiene el fisco. Ya pasamos al inciso E y hablamos de clausurar preventivamente un establecimiento. Hoy por hoy, con la modificación de la ley 27430, ¿sí? Seguramente esto también se aclare un poco mejor en lo que es derecho penal tributario, ¿sí? Hubo modificaciones con respecto a la clausura, y están específicamente en el artículo 188 de la ley 27430. Pero dentro de los poderes, de las facultades de verificación y fiscalización, el fisco puede clausurar preventivamente, ¿sí? Si los fines, los fines son razonables para realizar esta pena gravosísima, ¿sí? A ver, perdón, dije pena, esta facultad, ¿sí? Gravosísima para el contribuyente. Y bueno, esto también es un agregado de la ley 27430, el inciso F nos habla de disponer medidas preventivas, ¿sí? Tendientes a ¿qué? A evitar maniobras de evasión tributaria. Todas estas medidas preventivas, es muy nueva la ley que salió, se ejercen siempre en el caso concreto y analizando bien cuáles son los antecedentes del contribuyente y ciertos puntos que lo que buscan es evitar la evasión fiscal, la evasión tributaria que les mencionaba antes, ¿sí? Ya puede tomar medidas de forma anticipada el fisco, ¿para qué? Para evitarlas. Bueno, ya pasamos del artículo 35, pasamos al artículo 36, ¿sí? Y ya hablamos un poco de la informatización de todo este tema. Ya cuando hablamos del artículo 36 de la ley 11.683, ya directamente este artículo nos menciona que los contribuyentes, responsables y terceros que hagan registraciones, las registraciones que ya habíamos mencionado antes, las operaciones, mediante un sistema computarizado, de computación, ¿sí? Tienen que mantener en condiciones de operatividad, es decir, tienen que mantener en condiciones funcionando para cuando venga el fisco, si las quiere ver, las tiene que ver en el domicilio fiscal. Volvemos acá a lo que es el domicilio fiscal, mencionar en el último párrafo del artículo 33, que soportes magnéticos, ¿sí? Utilizados, bueno, acá es todo un speech que menciona, en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 2 años. 2 años es el plazo desde que cerró el periodo fiscal de que se hubieran utilizado estos datos informatizados, ¿sí? Lo tienen que tener en condiciones de operatividad. Entonces, AFIP, conforme al artículo 36, tiene la facultad de que si ustedes tienen sus operaciones en sistemas de computación, ir al domicilio fiscal, requerirlas, y ustedes, ¿sí? Tienen que tener en estos soportes magnéticos todos los datos vinculados, si es que así lo declaran, a la materia imponible. AFIP, acá también les agrego que también puede hacer lo mismo, fundamentado, justificado y de forma razonable, se le podrá requerir lo mismo a contribuyente, obviamente, pero también a responsables y terceros.
¿sí? Acá ya abro un poco esta definición, ¿sí? Y les menciono que, como hablan los incisos del artículo 36, puede solicitar la copia de estos soportes magnéticos que tienen la materia imponible, ¿sí? Cargada, ¿sí? Y a su vez, esto sí, era interesante, por eso se los dejo acá, que AFIP puede requerir información, ¿sí? Información puntual sobre el equipo de computación que ustedes utilizan. Como así también, cuáles son las características específicas de qué, del software o hardware utilizado. Y bueno, acá también el inciso C que les marco nos habla de las especificaciones acerca de los sistemas operativos, en caso de necesitarlo de lenguaje, pero lo que busca este artículo 36 es permitirle a la FIP obtener los datos de forma íntegra, pero ¿qué datos? Los que estén mediante sistemas de computación. A ver, vamos a hacer un punto acá. La ley 27430, con respecto a las facultades de verificación y fiscalización, hizo varias modificaciones, como ustedes ya vieron, ¿sí? Y en el artículo 36 es muy interesante, ¿por qué? Porque con los efectos de verificar y fiscalizar, la misma ley lo menciona, ¿sí? La administración federal ya nos habla exclusivamente de la orden de intervención. Ya vamos a ver qué es orden de intervención, que es, es un elemento ya utilizado hace mucho por la administración, pero acá lo que hace la ley 27430 es reglarla, vamos a decir, ¿sí? Nos da cuáles son los elementos que debe contener. Y estos son los elementos que nosotros vamos a tener que constatar que, en caso de ser verificado o fiscalizado y tener contacto con nuestra orden de intervención, ¿sí? Ver que se cumplan con estos elementos que nos da la 27430. Esto lo vamos a encontrar en el artículo posterior, ¿sí? A continuación del artículo 36, 36.1, algunos le llaman, que no llega a ser el 37. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un agregado a la ley 27430. En primer lugar, esta orden de intervención, ¿sí? tiene que tener especificada cuál es la fecha en que se dispone la medida. ¿Qué medida? Esta medida para verificar o fiscalizar la situación fiscal. A su vez, tiene que mencionar cuáles son los funcionarios, ¿sí? que van a estar encargados de la fiscalización o verificación. Agregamos algo más, los datos del fiscalizado, ¿sí? Nombre, apellido, razón social si corresponde, quit, ¿sí? Clave única de identificación tributaria, y el domicilio fiscal. Y por último, no podemos dejar de mencionar que también tiene que tener incluido los impuestos y periodos, ¿sí? que comprenden la fiscalización. Y acá llegamos, ¿sí? Acá menciona, bueno, que la orden será suscrita por el funcionario competente con carácter previo al inicio del procedimiento y será notificada en forma fehaciente al contribuyente o responsable sujeto de la fiscalización. A ver, chicos, cuando inicie la fiscalización hay una orden de intervención, ¿sí? Es un acta redactada por los agentes del fisco, ¿sí? Con todos estos datos que les mencioné, para poner en conocimiento al contribuyente que se le inició un procedimiento de fiscalización. ¿Para qué? Para que ejerza todos sus elementos, o sea, para que ejerza todo lo que tiene a su alcance para que lleve adelante, vamos a decir, su derecho de defensa, ¿sí? Y presente lo que tenga que presentar para defenderse ante el fisco. Hasta acá ya vimos concepto de derecho tributario administrativo, vimos lo que es cómo está diagramada la Organización Fiscal Nacional, y hablamos de las facultades de verificación y fiscalización. Vamos a pasar al último punto de esta unidad 9, ¿sí? Para mí el más importante, y vamos a hablar de la determinación de la obligación tributaria. Para ello, igual que hicimos con derecho administrativo tributario, vamos a hablar un poquito del concepto, ¿sí? El concepto de determinación de la obligación tributaria. Traemos un nuevo autor, que antes no se los había mencionado en lo que era derecho tributario administrativo. Hablamos de
Giuliani von Rusch. Giuliani von Rusch entiende a la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Como el acto o conjunto de actos, ¿sí? Que emanados de la administración fiscal, obviamente, de los particulares o de ambos, coordinadamente, destinados ¿a qué? A establecer en cada caso en particular la configuración, ¿sí? Del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación, ¿sí? Esto es lo que nos dice Giuliani von Rusch, ¿sí? Que se haya configurado el presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. Ya pasamos a Villegas, ¿sí? Y tal vez Villegas da una definición un poco más sencilla, tal vez, a la interpretación, y ya nos habla. También repite acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco, es decir, el sujeto pasivo, y cuál es el importe de la deuda. Es muy parecido a lo que decía Giuliani von Rusch y lo que ya veníamos hablando de derecho tributario y administrativo, pero me parece que para una primer lectura de este tema de derecho tributario y administrativo, y para que a ustedes les sea mucho más fácil, esta definición va a ser la mejor, ¿sí? La de Héctor Villegas, la de Villegas. Vamos a avanzar un poquito, vamos a hablar de la naturaleza jurídica, ¿sí? De la determinación de la obligación tributaria. Yo acá agrego en mi definición de oficio, sí, pero vamos a hablar un poquito primero en general de la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? De oficio quiere decir que es realizada por el fisco. Ya vamos a hablar en la próxima filmina cuáles son los momentos en que nace esta determinación de obligación tributaria y cómo. Pero por eso necesito agregarle que cuando hablo de determinación de obligación tributaria de oficio, es la que realiza el fisco, que no es la regla, sino que es la excepción, y ya lo vamos a ver. Hay parte de la doctrina, ¿sí? Como por ejemplo acá, yo en la última oración de este punto les hablo de esta corriente de la naturaleza jurídica de la determinación de obligación tributaria como acto administrativo o con carácter administrativo, es la que encabeza Villegas. ¿Por qué? Porque él entiende que se manifiesta la determinación cuando el organismo fiscal, el organismo recaudador FIP, la fórmula de forma inaudita aparte. ¿Sí? Inaudita aparte. De modo que, aunque yo le requiera al responsable, ¿sí? Elementos para llegar a una determinación de la obligación cierta, ¿sí? Entiende que no se le da la posibilidad de formular alegaciones antes de que se emita, ¿sí? Lo que no se da es el principio de audiencia, de bilateralidad, ¿sí? Esto es lo que dice, es una de las corrientes doctrinarias, que la entiende como un acto administrativo, el doctrinario Villegas, ¿sí? Ahora, avanzamos. Hay otra parte de la doctrina, como Dino Harach, hoy contemporáneo, la doctora Catalina García Vizcaíno, ¿sí? Entiende que la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? De oficio, es decir, la que realiza el fisco, tiene carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Porque se llega a la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? A través de un procedimiento tributario. ¿Cuál es el procedimiento tributario? Es el del artículo 17 de la ley 11.683, que ya lo vamos a ver en detalle. Acá yo hago un mini resumen que les marco, donde se corre la vista al contribuyente, ¿para qué? Para que formule un descargo. Y de ahí sale la jurisdiccionalidad, vamos a decir, de esta determinación, ¿sí? En caso de que el contribuyente no acepte lo que le dice el fisco, él tiene la posibilidad de presentar un descargo. Como les decía, Dino Harach, y hoy por hoy, en los libros más actualizados de la doctora Catalina García Vizcaíno, vamos a encontrar que responden a esta doctrina, ¿sí? La determinación de la obligación tributaria de oficio, es decir, la que realiza el fisco, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo y lo vamos a ver en específico, tiene carácter jurisdiccional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un procedimiento tributario que se tiene que respetar, y en caso que el contribuyente no considere, no acepte lo que dice el fisco, va a poder presentar su descargo. A ver,
Antes de pasar a los puntos en particular con respecto a la determinación de la obligación tributaria, en la ley 11.683 tenemos que hablar del valor. Cuando hablamos de valor, tenemos que hacer un poco de análisis de legislación comparada, ¿sí? Hay parte de la doctrina, no pasa en nuestro país, ¿sí? No, en nuestro país es diferente lo que sucede, ¿sí? Que entiende que la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Tiene carácter constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nazca la obligación tributaria, para que nazca lo que ya venimos viendo, ¿sí? Esta obligación de pagar al fisco una suma en concepto de tributos, ¿sí? No es necesario que únicamente se configure el hecho imponible, ¿sí? Como ya vieron ustedes en derechos tributarios sustantivos, ¿no? Sino que a su vez, ¿sí? Necesitan que se lleve a cabo esta determinación, ¿sí? ¿Para qué? Para que se perfeccione. No únicamente se tiene que configurar el hecho imponible, sino que a su vez, ¿sí? Es necesario que se realice la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Para que así quede perfeccionada la obligación global en sí y nace la posibilidad de cobro por parte del fisco. Pasamos al segundo punto, ¿sí? A la segunda corriente doctrinaria, que es la que impera en nuestro país, ¿sí? Acá ya hablamos de Julián von Rusch, Villegas, Harach. Perdón, me faltó decirle que la determinación de la obligación tributaria con carácter constitutivo, la del inciso A, como yo les puse, Griciotti, por ejemplo, sucede esto en Italia, ¿sí? En nuestro país, autores como, ya lo dijeron, autores como Julián von Rusch, Villegas, Harach, sostienen que la determinación de la obligación tributaria tiene carácter declarativo, ¿sí? Tiene carácter informativo, podemos decir. ¿Por qué? Porque únicamente lo que implica es un reconocimiento de la obligación tributaria en nuestro país con la sola configuración del hecho imponible, ¿sí? Ya nace la obligación tributaria. No es necesario presentar la determinación de la obligación, ¿sí? Sino es solo a los fines informativos, a los fines declarativos. Por eso entendemos que tiene carácter declarativo, ¿sí? Bueno, pues yo acá les hago un mini resumen de lo que les venía diciendo, que la totalidad de la doctrina tributaria argentina entiende eso, que la obligación tributaria nace cuando se configura el hecho imponible, sin la necesidad de su determinación. ¿Para qué? Para que se perfeccione. Avanzamos, ¿sí? Y acá es donde quería llegar, el primer punto. ¿Cuándo nace esta determinación? ¿Sí? Esta determinación se puede dar en tres momentos. Yo les voy a mencionar cuál es la regla para nuestro país y cuál es la excepción y qué pasa en la legislación comparada. Y les voy a hacer una aclaración de cómo, con el avance de la tecnología, en algún momento, yo creo, es mi postura, vamos a llegar a este tercer momento de nacimiento de la obligación tributaria. La regla en nuestro país es la autodeterminación, es decir, es un acto espontáneo, como digo acá, del contribuyente. El artículo 11 nos haría responsable de deuda ajena, ¿sí? Que se da mediante un proceso de autoliquidación, ¿sí? Y presentación de declaración jurada, es decir, nosotros autodeterminamos lo que tenemos que pagar. Después, obviamente, por ello, existe que, como yo ya les había dicho, las facultades de verificación y fiscalización, ¿para qué? Para que el fisco corrobore si es correcto o incorrecto lo que pague. Pero esta es la regla. La regla en nuestro sistema tributario es la autodeterminación, es decir, que el mismo contribuyente tiene que, mediante un proceso de autoliquidación y presentación de declaraciones juradas, decir cuál es su obligación tributaria real. Un segundo momento, ¿sí? Esta es la regla, vamos a pasar a la excepción. Un segundo momento, que es la excepción, ¿sí? Es la determinación de oficio. Es lo que hablamos antes, ¿sí? Con respecto al carácter administrativo, al carácter jurisdiccional. Esta excepción es que
es un acto administrativo, es un acto emanado de AFIP, emanado de ARBA, emanado del organismo recaudador, ¿sí? Que corresponda. Acá agrega, ¿sí? Que yo les agrego que es el artículo 16, hablamos que es determinado o estimado oficio, ya lo vamos a ver esto, pero yo lo que quiero que se quede en esta primera parte es que cuando hablamos de determinación de oficio, que es la excepción a la autodeterminación, es cuando es el fisco, ¿sí? El que determina, ¿sí? ¿Cuál es la obligación tributaria real? ¿Sí? Se revisaron las facultades de verificación y fiscalización que correspondían, ¿sí? Se analizó la situación tributaria del contribuyente, y el fisco tiene que, a través de un acto administrativo, determinar cuál es la materia disponible. Ya vamos a ver, no me quiero adelantar, pero cuál es la obligación tributaria real que, que está en cabeza del contribuyente. Y por último, yo les dije que íbamos a hablar de un tercer momento, ¿sí? Yo hablo de momentos porque hay parte de la doctrina que también lo separa de momentos, ¿sí? Pero podemos hablar de una tercera forma de determinación, ¿sí? Y la determinación mixta. Esto pasa en Italia, pasa en Suiza, por ejemplo, ¿sí? Y a ver, yo acá ya les mencioné directamente liquidación administrativa practicada por AFIP, ¿sí? ¿Pero por qué? Por esto. En la determinación mixta, ¿sí? Hay una liquidación administrativa del órgano recaudador, ¿sobre qué? Sobre bases de datos que aporte el contribuyente o que posea el organismo. Esto ya está en el artículo 11, último párrafo de la ley 11.683. Pero hoy por hoy, con la cantidad de agentes de información, ¿sí? Con los que cuenta el fisco y con la cantidad de avances tecnológicos, como por ejemplo lo que es la facturación electrónica, ¿sí? Que tienen los comercios, estamos pasando, o vamos a ir pasando de a poco, ¿sí? a esta forma de determinar la obligación tributaria. Es decir, el fisco va a tener tantos datos que ya nos van a decir, bueno, mira, esto es todo lo que yo sé sobre tu situación tributaria, ¿sí? Yo creo que tu obligación real es esta. Y nosotros vamos a tener que decir que sí o que no. Pero bueno, esto falta, se está avanzando mucho, pero bueno, hoy por hoy la regla es la autodeterminación, que nosotros somos los que tenemos que decir cuál es nuestra situación real. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo acá repetimos un poco, nuestro sistema tributario, ¿sí? Tiene como regla la determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Y como nace en el artículo 11 con la autodeterminación, el cual este artículo directamente nos establece que la determinación y percepción de los gravámenes nacionales, ¿sí? Se efectuarán bajo las declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago del tributo. Entonces, la determinación, estamos hablando de determinación, y percepción, es decir, lo percibido, de los gravámenes, ¿sí? De los tributos nacionales, ¿cómo se efectuará? ¿Cómo se avanzará sobre esto? Sobre las declaraciones juradas que presenten, ¿sí? Los contribuyentes, ¿sí? Los responsables al pago del tributo, ¿sí? Los contribuyentes. Esta presentación de declaraciones juradas, obviamente, yo acá les voy a marcar ciertos ítems con respecto al artículo 11, estas declaraciones juradas, obviamente, se realizarán en las formas y plazos que establezca el fisco, obviamente, ¿sí? A ver, esto es interesante también. El artículo nos permite hacer extensiva esta obligación, ¿sí? Esta obligación que tienen los contribuyentes de autodeterminar y poner en conocimiento igualmente a la AFIP de su situación, ¿sí? Hacer extensiva esta obligación a los terceros. ¿Qué terceros? Los que intervengan en las operaciones de los contribuyentes, siempre vinculado a la materia imponible y lo que se está fiscalizando y lo que se está verificando, ¿sí? A ver, yo les mencioné que varias veces declaraciones juradas, que es la presentación de declaraciones juradas sobre lo que se va a determinar, ¿sí? La obligación tributaria. Esta declaración jurada, ¿sí? Es un acto de voluntad que nosotros realizamos. Entonces, esto no puede estar viciado, ¿sí? Porque lo que se está poniendo en juego acá es la voluntad real versus la voluntad manifestada. Entonces, en caso esté viciado, ¿sí? Sería nula
esta declaración jurada. Entonces, esto tiene que quedar en claro que la declaración jurada es un acto de voluntad que nosotros realizamos. Y por último, me pareció interesante traerles a la Filmina que el modelo de código tributario del CIAT, ¿sí? También, ¿sí? También respaldando nuestra postura, recepta el método de autodeterminación tributaria como regla dentro de lo que es la determinación de la obligación, ¿sí? Ya pasamos a la segunda forma, ¿sí? Ya pasamos a la segunda forma, yo les agrego acá, o momento, ¿sí? Que encontramos en nuestro sistema, que es la determinación de oficio, es la determinación realizada por el fisco. Es la excepción al artículo 11. Y para esto tenemos que iniciar esta parte con el artículo 16 de la ley 11.683, ¿sí? Y con sus particularidades que yo les voy a ir mencionando a partir de ahora. ¿Cuándo es procedente la determinación de oficio, la determinación por parte del fisco? En primer lugar, es procedente cuando no se presentaron declaraciones juradas o cuando las presentadas resulten impugnables. ¿Sí? Por algún motivo, resulten impugnables. Entonces, ya partimos de una base. La determinación de oficio va a ser procedente, se va a poder llevar a cabo cuando pasen dos situaciones. Cuando no se hayan presentado las declaraciones juradas que nos mencionaba el artículo 11, o cuando las presentadas, ¿sí? Para determinar la obligación, resulten impugnables. Segundo paso. En caso de que suceda esto y se avance con la determinación de oficio, ¿sí? AFIP buscará determinar de oficio la materia imponible, o en su caso, el quebranto impositivo, ¿sí? Que puede ser también. Y en caso de que AFIP determine de oficio la materia imponible, ¿sí? Lo que la obligación real, lo que realmente hay en cabeza del contribuyente, ¿sí? Procederá a liquidar el tributo que corresponda y no se había hecho al momento de la autodeterminación. Entonces, cuando AFIP avance con la determinación de oficio, ¿sí? Porque pasó algo de lo que le mencioné en el inciso A, ¿sí? Lo que busca es determinar la materia imponible, o en su caso el quebrante impositivo, y en el caso de la determinación de la materia imponible, buscará liquidar el tributo que corresponda. ¿Sí? Avanzamos, y acá es lo que yo les decía de la FIMIN anterior. Este procedimiento, ¿sí? Se puede realizar de dos formas. De forma directa, ¿sí? Por conocimiento cierto de la materia. Esto también, ya lo vamos a ver más adelante, se conoce como la determinación en base cierta. O mediante estimación. Si los elementos conocidos por el fisco solo permiten presumir la existencia y magnitud de la materia. Esto lo conocemos como base presunta. Y ya lo vamos a analizar, no me quiero adelantar, esto es subsidiario. La regla es que se tiene que primero buscar la determinación sobre base cierta. Que es justamente, por eso le decía no me quiero adelantar, es lo que les mencionaré, y lo vamos a volver a ver casi al final, ¿sí? La regla de determinación sobre base cierta, subsidiariamente procede la determinación sobre base presunta frente a una evidente imposibilidad de aplicar la primera, ¿sí? Esto apréndanselo porque es muy importante. A ver, hablamos del artículo 16, cuando procede la determinación de oficio, ¿sí? Y ya tenemos que pasar al artículo 17 para hablar del procedimiento de determinación de oficio. Este procedimiento es un procedimiento reglado, en el que, como les digo acá, siempre hay que garantizar el principio del debido proceso, ¿sí? Respetando los derechos de los contribuyentes. Previo a iniciar este procedimiento del artículo 17, se le da la posibilidad que obviamente al contribuyente, que en el plazo de 10 días, ¿sí? Conforme
el ajuste determinado por AFIP. Es decir, AFIP lo pone en conocimiento de que se lo fiscalizó, se lo verificó, se lo fiscalizó, se le va a realizar un ajuste determinado, entonces se le da la posibilidad, ¿sí?, que en el plazo de 10 días conforme este ajuste. Diga, sí, la verdad, considero que sí, y avance con la presentación de las declaraciones juradas de forma correspondiente, ¿no? Esta etapa la conocemos como prevista. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Ante la denegatoria, ¿sí?, del contribuyente a este ajuste, o en el caso que haya transcurrido el plazo, el juez administrativo, acá sí ya estamos en el ámbito de la administración, el juez administrativo, ¿se acuerdan cuando hablamos de las facultades que menciona el artículo 618? Bueno, el juez administrativo inicia el procedimiento de determinación de oficio con una vista al contribuyente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el plazo de 15 días, prorrogables por única vez por un plazo similar, formule por escrito su descargo, ¿sí? Y ofrezca las pruebas que considere, ¿no? A ver, acá un punto sobre esto. Cuando hablamos de la vista, de esta primera parte que hablamos de vista, ¿sí?, el contribuyente puede acceder al expediente, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer la totalidad de las actuaciones en su contra, ¿sí? La otorga el juez administrativo y pone en conocimiento de todos los actos de AFIP, realizados por AFIP, para determinar la materia imponible, ¿sí? Ahora, la vista ustedes la tienen que pedir, ¿sí? No está en la ley 11.683, para pedir la vista tienen que recurrir a la ley 19.549, la ley de procedimiento administrativo, ¿sí? Es un dato de color, pero es interesante que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa evacuada la vista o también transcurrido el plazo mencionado de 15 días para formular descargo? El juez administrativo dictará la resolución fundada, ¿sí?, determinando el tributo e intimando al pago, ¿sí?, en el plazo de 15 días. Entonces, ya venció la vista, ustedes no han presentado descargo o ya analizó el descargo, el juez administrativo consideró que no era procedente, ¿sí?, va a tener que dictar resolución, fundada, obviamente, determinando el tributo. Y a su vez, en esta determinación, va a tener que intimar a que ustedes paguen, ¿sí? Paguen en el plazo de 15 días. ¿Qué deberá contener la determinación? Bueno, obviamente lo adeudado en concepto de tributos, y en su caso, también, si corresponde, la multa con los intereses resarcitorios, su actualización, ¿sí? Esto es muy importante. Pero yo les quiero hacer una distinción que me pareció muy interesante marcarles, ¿sí?, que esto ya lo van a analizar también, como les había dicho, en lo que es derecho penal tributario, ¿sí? Pero bueno, la regla es que el juez administrativo, ¿sí?, no se puede olvidar ninguno de estos conceptos del inciso D que yo les menciono. Ahora, hay una posibilidad de que sí se puede diferir la aplicación de la sanción. ¿Qué es la sanción? La multa, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando la terminación de oficio derive en una causa penal tributaria. Esto ya lo van a analizar en profundidad, pero bueno, la regla es que el juez administrativo no se olvide ninguno de los conceptos mencionados en el inciso D, ¿sí? Con esta excepción que yo les menciono, de que si la determinación de oficio puede dar lugar a una determinación, a una causa penal tributaria, se puede diferir la aplicación de las sanciones, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso que transcurran 90 días, ¿sí?, acá menciona la evacuación de vista, de que ya se haya evacuado la vista, o haya transcurrido el plazo que tiene el juez administrativo para dictar la resolución, estos 15 días que yo le mencionaba antes, ¿sí? El contribuyente podrá requerir pronto despacho, ¿sí? Una herramienta para acelerar los tiempos de la administración. Pasados 30 días, ¿sí?, después de presentado este requerimiento a través del pronto despacho, sin que se dicte resolución, caduca el procedimiento, ¿sí? Caduca el procedimiento. Pero bueno, como estamos hablando acá de que los intereses del juego son muy grandes para el fisco, por única vez, ¿sí?, AFIP
puede iniciar nuevamente el procedimiento. Si otra vez vuelve a pasar todo este tiempo, ahí sí ya está, caducó el procedimiento y no tiene posibilidad de volver para atrás. Pero bueno, es importante decir que si pasaron 90 días, ¿sí? Y el juez no dictó la resolución, ustedes requieren pronto despacho, utilizan esta herramienta ¿para qué? Para requerir, ¿sí? Que acelere los tiempos de la administración, que dicte, poner en conocimiento de que tiene que dictar esta resolución, ¿sí? Y si pasan 30 días, desde que ustedes presentaron el pronto despacho, caduca el procedimiento, con la posibilidad de que el fisco una vez más, vuelva a iniciar el procedimiento de forma similar. Un dato más, el juez administrativo que dicte esta resolución, ¿sí? Que no es abogado, tiene que solicitar al área con competencia del fisco un dictamen jurídico previo. Esto es un requisito de validez, ¿sí? Si el juez administrativo es contador, por ejemplo, ¿no? Es ingeniero, es arquitecto, es lo que es cualquier profesión que no sea abogado, ¿sí? Necesita requerir al área legal con competencia que dicte un dictamen jurídico previo con respecto al caso en concreto, como requisito de validez, si no, es nulo. Repetí la firmeza, perdón, voy a avanzar. ¿Sí? El organismo fiscal, a ver, acá ya llegamos a la última parte de nuestra charla y tenemos que hablar lo que le mencioné antes. ¿Sí? La regla de la determinación es que se realice sobre base cierta, cuando AFIP tiene los conocimientos suficientes como para realizar. Ahora, cuando no tiene los elementos suficientes y tiene que realizar una presunción sobre la situación del contribuyente, ¿sí? Nos encontramos en el artículo 18, ¿sí? Ya avanzamos un poquito más. A ver, yo acá les hago toda esta introducción que les estoy diciendo, ¿no? Ustedes cuando lo lean van a ver que la determinación de oficio sobre base cierta se calcula con exactitud, ¿sí? Con la exactitud de la magnitud de la obligación tributaria en cabeza del contribuyente. Ahora, en forma subsidiaria, y agrega otros adjetivos excepcional y debidamente fundada, la determinación se realiza sobre base presunta. Esto es subsidiario, esta palabra es clave, subsidiaria de base cierta, ¿sí? Cuando el contribuyente o responsable nos llevare, y acá agrega, registraciones contables, o no se pudiera acceder a las mismas, o no reflejen la realidad económica del contribuyente, ¿sí? En este último caso, excepcional, obviamente, ¿sí? Se recurre ¿a qué? A la utilización de presunciones. ¿Para qué? Para reconstruir, ¿sí? Reconstruir la materia imponible omitida, ¿sí? Entonces, a través de estas presunciones, ¿sí? Lo que hacemos es sustituir la materia declarada por el contribuyente o directamente no declarada. Lo que hacemos es sustituirla con presunciones en base a qué. Ahora las vamos a ver en base a su situación real. A ver, el artículo 18, como yo les decía, menciona una larga lista, ¿sí? A título enunciativo, esto se los marco acá, es muy importante, no taxativo, ¿sí? De presunciones de carácter simple, las que les dan al fisco un razonamiento posible sobre la dimensión de la obligación tributaria, ¿sí? Acá les agrego presunciones omnis, ¿sí? Pero bueno, hablamos que es similar a lo que hablamos de presunciones simples. Entonces, en primer lugar, el artículo 18 nos menciona una lista, ¿sí? de presunciones simples que facilitan o buscan facilitar al razonamiento del que juzga, ¿sí? La posibilidad de establecer, o de lo que yo les decía antes, de sustituir la materia declarada y conocer la dimensión lo más real posible de la obligación tributaria. Y a su vez nos menciona, ¿sí? Presunciones legales. Yo les mencioné que estaba separado en dos, presunciones simples y presunciones legales. Presunciones legales son las que están establecidas propiamente en la ley. Ya si ustedes hacen un análisis más profundo, ya van a ver que se separen en las que admiten prueba en contrario y las que no, y ya eso es con un análisis un poquito más profundo, ¿sí? Que yo no me quiero pasar del tiempo, pero sí me interesa marcarles que el artículo 18 habla de presunciones simples y presunciones legales. Legales
las voy a mencionar como presunciones específicas, ¿sí? Estas presunciones simples que vamos a hablar primero, ¿sí? Son enunciativas, no taxativas, puede haber muchas más. Son presunciones que menciona la ley como para facilitar, como yo ya les decía, el trabajo del juzgado, el trabajo del juez administrativo, ¿para conocer qué? Para conocer la dimensión de la obligación tributaria real, que al no haber algo cierto, al no haber exactitud, tiene que reconstruirla. Entonces puede utilizar estas presunciones simples. Yo les traje algunas como ejemplo. Podemos hablar de el capital invertido en la explotación, ¿sí? Fluctuaciones patrimoniales, volumen de transacción y utilidades de periodos fiscales anteriores, pueden comparar con periodos fiscales anteriores, la existencia de mercadería, bueno, el rendimiento, pueden comparar con empresas similares, ¿sí? Con otras empresas similares, el rendimiento normal del negocio, ¿sí? El nivel de vida del contribuyente, eso también pueden analizar los gastos personales que tiene el contribuyente y los gastos, no, perdón, y los ingresos que está declarando, ¿sí? Y acá les agrego, como así también otros elementos de juicio en poder de AFIP, ¿sí? O suministrados por cualquier persona o ente, ¿sí? Además, ¿sí? De los indicios que yo les mencioné, que enuncia la primera parte del artículo 18 como presunciones simples, ¿sí? Y se pueden agregar muchos más, ¿sí? Tenemos que pasar a las presunciones específicas, ¿sí? Que también se conocen como presunciones legales, pero bueno, las presunciones legales son las que están en la ley. Vamos a hablar de presunciones específicas para que ustedes entiendan la diferencia con las presunciones simples. AFIP nos habla, la ley 1163 del artículo 18, ¿sí? Ya directamente nos habla, por ejemplo, del alquiler pagado por la casa habitación. Entiende que por lo menos el alquiler pagado por casa habitación tiene que ser 1/3 de lo que ustedes tienen como ingreso normal y habitual. Entonces, el alquiler que ustedes pagan es 1/3 de lo que ustedes ganan. Entonces, para que ustedes entiendan, a ver, ¿cómo les puedo explicar así? No los quiero confundir con esto porque me parece que se puede complicar. A ver, el alquiler que ustedes pagan, ¿sí? Por su casa habitación, tiene que ser como máximo 1/3 de lo que ustedes ganan como ingreso normal y habitual. ¿No? Por eso no los quiero confundir más, no quiero ir un poquito más allá. ¿Sí? Otro de las presunciones específicas que menciona el artículo 18, ¿sí? Es el precio de los inmuebles. Es decir, el valor de los inmuebles en la escritura es mucho más bajo que el valor de plaza. Bueno, AFIP lo puede utilizar como una presunción para determinar la obligación real, porque dice, mira, el valor en plaza de un inmueble similar es muy diferente a lo que figura en tu escritura, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar esta presunción para determinarte la magnitud real, o lo más real posible, de la obligación tributaria, ¿sí? Bueno, después habla de diferencias físicas de inventario, esto es un poco más contable, ¿sí? Habla de puntos fijos, ¿sí? El punto fijo es una actividad que realiza el fisco en los locales que se acerca al local, está, por ejemplo, cerca de lo que es la caja o donde se registran las operaciones, y anotan todas las operaciones comerciales realizadas al momento de que el fisco está, y después las vuelca y analiza la situación real si coincide con lo declarado previamente, ¿sí? Bueno, incrementos patrimoniales no justificados, eso también es muy interesante, ¿sí? Depósitos bancarios debidamente depurados, ¿sí? Que superen ventas o ingresos declarados. Esto quiere decir, analiza cuáles son tus ventas e ingresos que vos declaraste y lo compara con los depósitos bancarios que tenés, ¿sí? Entonces, ven si coincide. Pero ojo, normalmente tenemos ingresos que son diferentes, ¿sí? A lo que es el negocio en sí. Entonces, por eso agrega debidamente depurados. Cuando hablamos de debidamente depurados, hablamos de que AFIP necesita realizar un análisis, ¿sí? De estos depósitos bancarios, que todos coincidan con las operaciones comerciales bajo
fiscalización o verificación, vamos a decir, para una futura determinación, y eso es lo que va a tener que comparar con las ventas o ingresos declarados, no todos los depósitos bancarios, ¿sí? Y bueno, y por último, algo que agrega con respecto a, en la ley 27430, ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación. Eso también es una presunción, es una alerta que salta la AFIP para analizar si es real o no la obligación tributaria declarada, ¿sí? Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido claro, que todos entiendan. Acá está mi mail si alguien tiene alguna duda. Espero que les haya gustado y bueno, gracias a todos por prestar atención. Saludos.